¿Qué tal a todos? En este video continuaremos revisando los conceptos de cinemática. Eh, Iniciaremos revisando el concepto de vector velocidad angular y posteriormente pasaremos a revisar la cinemática general en un plano, definiendo la aceleración tangencial y la aceleración radial y sus propiedades. Entonces, primero veamos el concepto de vector velocidad angular. Para ello, recordemos el movimiento circular, en este caso el movimiento circular uniforme. Eh, Recuerden que pues es un movimiento tal que la trayectoria es una circunferencia. Los vectores de posición, velocidad y aceleración están indicados en la figura. El vector de posición pues es el que apunta en la dirección de la partícula que se está moviendo. El vector velocidad siempre es tangente a la trayectoria, en este caso es perpendicular al vector de posición, y el vector aceleración apunta siempre hacia el centro de la trayectoria, hacia el centro del círculo. Es paralelo al vector radial en este caso, pero en sentido contrario. En el movimiento circular uniforme sabemos que omega, que es la velocidad angular, es constante. ¿Sí? Recuerden que omega pues es la derivada de teta respecto de t, donde teta pues es la posición angular de la posición. La coordenada eh, angular, ¿sí? Omega es constante en el movimiento circular uniforme y obtuvimos que la velocidad es omega r y la aceleración, que llamamos aceleración centrípeta, bueno, es esta, es como vector, pero su magnitud es omega cuadrada r o b cuadrada entre r. En las clases anteriores, pues, la trayectoria la describimos en un plano, obviamente está en un plano, puesto que es una circunferencia, pero lo restringimos al plano XY, ¿sí? En este caso, la velocidad angular es un escalar, ¿sí? Es simplemente de teta en dt, pero ya vimos que la velocidad, la aceleración y la posición son vectores. Entonces, para las cantidades angulares, que son el ángulo teta, su velocidad angular, en este caso también, podemos extender esta definición a un vector de la siguiente manera. Entonces, ahora consideremos un sistema de ejes, ¿no? Y no necesariamente que la trayectoria esté eh, en un plano de estos ejes, sino que está en el espacio, ¿sí? Obviamente define un plano, la trayectoria, pero está la partícula se está moviendo en esa trayectoria circular, pero no necesariamente en un plano de los ejes, como muestra la figura. Ahora el vector de posición, pues es este en azul, ¿sí? El que está dirigido del origen a la posición de la partícula y obviamente se está moviendo en el tiempo, ¿sí? Es un vector que va del origen a la posición de la partícula y se está moviendo conforme está describiendo esta trayectoria circular. El vector velocidad sabemos que es tangente siempre a la trayectoria. Entonces vamos a definir el vector velocidad angular. Es el vector velocidad angular. Aquel vector que está de manera perpendicular al plano de la trayectoria y su dirección satisface una regla de la mano derecha de la siguiente manera. Si los dedos van en la dirección de la que se está moviendo la partícula, como se muestra en la figura,
pues el pulgar apunta en la dirección del vector velocidad angular. ¿Sí? Es una regla de la mano derecha, como se muestra en la figura. Definiendo este vector velocidad angular, entonces el vector velocidad se puede escribir de la siguiente manera, como omega cruz r, lo cual pueden verificar, ¿sí? Si este es omega y este es el vector radial, que podemos trasladar este vector radial entonces este es el vector radial, entonces omega cruz r es el vector velocidad precisamente, ¿sí? Recuerden, este vector de posición se está moviendo, pero también el vector velocidad. Entonces pueden verificar que el vector velocidad se escribe como omega cruz r. Vean que su magnitud, ¿no? Entonces la magnitud del vector velocidad es la magnitud de omega por la magnitud de r, la magnitud de omega por la magnitud del vector de posición por el seno del ángulo que hacen. Este sería el ángulo θ, ¿sí? Este es r y este es el vector omega, que estaría en esta dirección. Entonces el ángulo que hacen estos dos vectores es θ, por lo tanto es omega r seno de θ, que es precisamente el radio de la circunferencia, de la trayectoria circular, este de aquí, ¿sí? Ya no es la magnitud de r, sino r seno de θ, este lado de aquí, este de acá, ¿sí? Ese es el radio de la trayectoria circular y por lo tanto esto está de acuerdo a esta expresión que habíamos obtenido de la velocidad. Ahora el vector aceleración, ¿cómo lo podemos expresar en términos de omega? Bueno, podemos notar algo antes de este vector, de esta relación, ¿sí? Vean que el vector velocidad no es más que la derivada del vector de posición. Por lo tanto, podemos escribir esta expresión como dr en dt es igual a omega cruz r, ¿sí? Esta relación es importante, es interesante. Vean, si tenemos un vector r, en este caso el vector de posición, su derivada es el producto vectorial del vector omega, que es el vector velocidad, ¿sí? O sea, recuerden que un vector y su derivada no es lo mismo, sino que pueden cambiar ambos, ¿sí? Entonces, si tenemos ese vector, para el vector derivada, ¿sí? Tenemos un vector, el vector de posición, su vector derivada es hacer el producto vectorial con omega. Si nos preguntamos cómo es el vector aceleración, el vector aceleración, por definición, pues es la derivada del vector velocidad respecto del tiempo, ¿sí? Entonces podemos derivar este vector velocidad que tenemos aquí, y obtenerlo. Se los dejo que lo hagan y pueden llegar a la siguiente relación que vamos a obtener también. Pero podemos hacer caso a esta relación, ¿sí? De la siguiente manera. Si tú tienes un vector y su derivada en el tiempo es hacer el producto vectorial con el vector omega, entonces esta derivada del vector velocidad, ¿cómo la haríamos? ¿Cómo sería? Pues hacer el producto vectorial de omega cruz b, ¿sí? Es esta misma relación, pero ahora con el vector velocidad. Tengo el vector de posición, su derivada es hacer el producto vectorial con omega. Y esto se puede escribir también, si
el vector velocidad es omega cruz r, pues esto se convierte en un triple producto vectorial, omega cruz r. ¿Sí? Y este es el vector aceleración. Podemos verificar su magnitud. Entonces la magnitud del vector aceleración lo podemos calcular con esta expresión, que es la magnitud de omega por la magnitud de b, es omega por b, por el seno del ángulo entre ambos vectores. Y vean que el vector omega va en esta dirección y el vector velocidad va en esta dirección, y como habíamos dicho al principio, como habíamos quedado, este vector omega es perpendicular al plano de la trayectoria. Por lo tanto, omega y b son perpendiculares. ¿Sí? Eso es de su definición. Entonces, omega es perpendicular al vector velocidad. Por lo tanto, esto es seno de pi medios, que es 1. Entonces, queda simplemente así. La magnitud del vector velocidad pues es esta. Por lo tanto, la magnitud del vector aceleración es omega cuadrada por r. ¿Sí? Bueno, r seno de teta, que está de acuerdo con esta expresión, ¿sí? Con esta de aquí. En este caso, pues r seno de teta es el radio de la trayectoria. ¿Sí? También podemos verlo de manera vectorial, este vector aceleración que satisface esta propiedad, ¿no? Vean que el vector aceleración tiene que ir en esta dirección por lo que sabemos, pero eso es cierto, ¿no? Lo podemos verificar. Vean que es el vector omega cruz b y el vector velocidad es en esta dirección. Entonces podemos trasladar este vector velocidad. Entonces omega cruz b es un vector en esta dirección, que es precisamente el vector aceleración. El vector velocidad se está moviendo y siempre es perpendicular al vector omega, y pueden verificar que la aceleración siempre va hacia el centro de la trayectoria, como debe de ser. Entonces tenemos la definición del vector velocidad angular, a partir del cual el vector velocidad se puede escribir como esta expresión, omega cruz r, y el vector aceleración como esta expresión, omega cruz b o omega cruz r. Es un triple producto vectorial, ¿sí? Solo les dejo que verifiquen que es esta expresión, cualquiera de estas dos, derivando este vector como un producto vectorial. Lo pueden hacer, ¿no? Derivando este vector, velocidad, pues es derivada de omega cruz r más omega cruz derivada de r. Y pueden verificar que les da estas expresiones. Este vector velocidad angular nos va a servir después para describir las rotaciones. Por ejemplo, en un sistema no inercial, después vamos a hacer uso de este vector, el vector velocidad angular. También nos va a servir para describir las rotaciones de un cuerpo rígido, en especial esta expresión de aquí, que es la derivada de un vector respecto del tiempo. Vean que es simplemente hacer el producto vectorial con el vector velocidad angular. Bueno, eso respecto del vector velocidad angular. Eso lo vamos a ocupar después. Simplemente
quería definirlo como una continuación de lo que habíamos estado viendo del movimiento circular. Entonces vamos ahora a pasar a ver la relación, las propiedades cinemáticas en un plano. Entonces para ello, consideremos una partícula que se está moviendo, ¿sí?, en cierta trayectoria, como está en la figura. Ya habíamos visto la cinemática en un plano. Sabemos que el vector velocidad siempre es tangente a la trayectoria y el vector aceleración habíamos obtenido que es un vector que va siempre hacia adentro de la curvatura de la trayectoria. Ahora vamos a cuantificar cómo están dadas este vector aceleración, ¿sí? Lo importante es que este vector aceleración está compuesto, o lo podemos descomponer en dos componentes: una componente tangencial, ¿sí?, y una componente normal. Esto es una descomposición del vector aceleración en cada instante o en cada punto de la trayectoria, ¿sí? Nosotros habíamos visto el vector aceleración y el vector velocidad en coordenadas cartesianas y en coordenadas polares, calculando las derivadas de las componentes. Sin embargo, esta manera de ver el vector aceleración es muy física, es muy intuitiva y es muy importante, porque el vector aceleración tiene dos componentes: una componente tangencial y una componente normal. La componente tangencial tiene que ver con el cambio en la magnitud de la velocidad. La velocidad, al ser un vector, puede cambiar en magnitud y en dirección. La componente tangencial de la aceleración tiene que ver con los cambios en la magnitud de la velocidad. Y la componente normal tiene que ver con los cambios en la dirección del vector velocidad. Por eso esta forma de ver el vector aceleración, de estudiar la cinemática en un plano, es local, depende en cada punto de la trayectoria. ¿Sí? Aquí está en la figura, pues está en este punto. Esto es algo instantáneo, ¿sí? Conforme se está moviendo va cambiando pues el vector velocidad y el vector aceleración, y también van cambiando sus componentes tangencial y con su componente normal. Físicamente podemos entender entonces la descripción cinemática como que en cada punto de la trayectoria es como un movimiento circular, ¿sí? En cada punto de la trayectoria podemos asociar un círculo de cierto radio que le llamamos ρ, se conoce como radio de curvatura. Entonces es un radio que en un instante o en un punto de la trayectoria tiene cierto valor, y ahorita vamos a ver cómo podemos calcular este radio de curvatura. Pero lo importante es que en este instante la partícula pues se está moviendo en una trayectoria curva, pero en cada punto lo podemos aproximar como un movimiento en una trayectoria circular. Obviamente este radio de curvatura va cambiando en cada punto, ¿sí? Por ejemplo, en este punto, en este instante, cuando la partícula se está moviendo aquí, pues el círculo sería algo así. Aquí en este punto, en este instante, pues sería un círculo de
un radio de curvatura mayor. Y así en cada punto de la trayectoria. Este círculo en geometría se le llama círculo osculador. Entonces vamos a ver cómo podemos describir el movimiento en un plano, ¿no? En general. Entonces para describir este movimiento así en una trayectoria en general y ver la componente normal y la componente tangencial, es preciso definir un vector tangencial unitario y un vector normal unitario en estas direcciones, ¿sí? Como se muestra en la figura. Obviamente estos dos vectores son locales, es decir, cambian en cada punto de la trayectoria y podemos calcularlos, ¿sí? Entonces, el más sencillo es el vector tangencial. El vector tangencial puesto que sabemos que la velocidad siempre es tangencial en cada punto de la trayectoria, pues precisamente hacemos uso del vector velocidad. ¿Cómo calculamos un vector unitario? Simplemente dividiendo entre su norma. Entonces el vector tangencial es el vector velocidad entre su magnitud. Ese es el vector tangencial, ¿sí? De aquí podemos calcular, bueno, podemos despejar el vector velocidad como la magnitud del vector velocidad por el vector tangencial. Ahora la aceleración, como sabemos, es la derivada del vector velocidad respecto del tiempo. Y es la derivada de esto. Y es un producto de una magnitud por un vector. Entonces lo voy a hacer de esta manera. Primero derivar el primer término, es un producto. Es la derivada de la magnitud respecto del tiempo en la dirección tangencial más el vector velocidad por la derivada del vector tangencial respecto del tiempo. Entonces, de esta igualdad ya sabemos cuál es la componente tangencial, ¿sí? Es decir, este es el vector aceleración, ¿sí? Tiene una componente tangencial en la dirección del vector t, ¿sí? Que es el vector tangencial. Y en este caso, pues, la aceleración tangencial es la derivada de la magnitud del vector velocidad, precisamente lo que les había comentado. La aceleración tangencial tiene que ver con cambios en la magnitud del vector velocidad. Y ahora vamos a ver quién es esta cantidad de aquí. Este vector, la magnitud de b, por la derivada del vector tangencial respecto del tiempo, ¿sí? Si recuerdan, si tenemos un vector unitario, un vector cuya magnitud es constante, su derivada de ese vector es perpendicular a ese vector. Entonces vamos a ver que es la derivada de este vector tangencial es precisamente el vector normal, pero con un escalar, ¿sí? No siempre es simplemente su derivada, sino que hay términos, un término escalar que relaciona estos dos vectores. Y para ello vamos a recordar las coordenadas polares y el movimiento circular, ¿sí? Habíamos analizado el movimiento circular, en el cual pues lo conveniente, o en términos de coordenadas polares, lo describimos y encontramos que el vector pues velocidad está dado por
Entonces el vector velocidad es tangente a la trayectoria y su magnitud es omega r, ¿no? O teta punto r, porque omega pues es por definición de teta en dt. Cuando vemos el movimiento circular en general, teta es una función del tiempo, por lo tanto omega en general es también función del tiempo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con los vectores polares? Pues el vector polar siempre apunta en la dirección de la partícula que se está moviendo y el vector polar siempre es perpendicular al vector radial. Obtuvimos sus derivadas, ¿sí? La derivada del vector radial es teta punto en la dirección polar y la derivada del vector polar es menos teta punto en la dirección radial, ¿sí? Estas dos expresiones. Ambos vectores son perpendiculares. Aquí es importante notar que estas direcciones de los vectores, ¿sí? De los vectores polares, que aquí están. Vean que la derivada del vector radial es el vector polar. Como les acabo de decir, si tenemos un vector cuya magnitud es constante, su derivada es perpendicular al vector. Ahora, la derivada del vector polar, el vector polar es unitario, por lo tanto su derivada sería en esta dirección, ¿sí? Que sería perpendicular. Lo voy a escribir, lo voy a anotar. Sería así. Esta es la derivada del vector polar, porque es constante, siempre es perpendicular al vector. Pero como el vector radial está definido en la dirección contraria, por eso hay este signo negativo, ¿sí? Y hay un teta punto porque también está cambiando en el tiempo, ¿sí? Ahora, tomando estas ideas, ¿qué hacemos aquí en un punto de la trayectoria? Pues definimos este radio de curvatura, esta trayectoria circular, ¿sí? Vean que teta, t, el vector tangencial y el vector normal están definidos así. Esta es una convención que se usa, ¿sí? El vector normal siempre está hacia adentro de la curvatura, ¿sí? Y aquí está, aquí está en esta figura también. Si ven estos dos vectores, el vector t y n, son parecidos al vector radial y al vector polar. Simplemente que, bueno, la diferencia es que si asociamos el vector polar con el vector tangencial, entonces el vector normal estaría en dirección contraria al vector radial. Habría un signo negativo, ¿sí? Entonces, si lo que necesitamos es la derivada del vector tangencial respecto del tiempo, lo que queremos calcular es este vector. dt en dt. No confundan, este es el vector. Estoy usando la misma notación, pero espero que no se confundan. Y este es el tiempo, y este es el vector tangencial. Entonces este va a ser, si hacemos caso a esta relación, va a ser menos, ahora, puesto que esto va cambiando en el tiempo, estas serían unas coordenadas locales en un instante de tiempo, esto va cambiando. Por lo tanto, voy a usar el ángulo phi en vez del ángulo teta para no confundir, porque estas coordenadas son, estos ejes son fijos, ¿sí? En coordenadas polares. Y
estas coordenadas son locales en cada punto. Por lo tanto, voy a definir mejor el ángulo phi para no confundir con el ángulo teta, pero son semejantes, ¿sí? O sea, las relaciones son parecidas. Simplemente vamos a denotar el ángulo phi en estas coordenadas locales. Este sería phi, ¿sí? Entonces, la derivada de este vector sería el vector normal por phi punto en vez de teta punto. Si ven, aquí en las coordenadas polares hay un signo negativo, pero porque el vector radial va en esta dirección. Si al vector radial lo asociamos con el vector normal va en dirección contraria, por lo tanto aquí es positivo, no lleva este signo. Entonces esta es la relación que estamos buscando. La derivada del vector tangencial es phi punto por el vector normal. Entonces, esto se puede escribir como este término más b por phi punto en la dirección normal. Ahora este phi punto no nos conviene usarlo porque estas coordenadas van cambiando en el tiempo. Pero podemos hacer uso de la velocidad. Aquí la velocidad es θ.r en el movimiento circular. Sea uniforme o no sea uniforme. Simplemente cuando es uniforme, θ punto es constante. Pero sigue satisfaciendo la misma relación, la velocidad es θ.r. Entonces, en este caso, en estas coordenadas locales, en vez de θ, pues es phi punto, ¿sí? Entonces, la velocidad aquí en este punto, aquí, cuando se está moviendo instantáneamente, pues la velocidad es, voy a escribir, la velocidad es phi punto r, pero en vez de r, pues el radio de curvatura, ¿sí? De aquí despejamos phi punto, que me queda como b entre r, ¿sí? Y esta vez también la magnitud del vector velocidad, ¿sí? No le puse vector, pero sería esto. Entonces, sustituyendo aquí, phi punto, que es b entre r, esto finalmente me queda como, bueno, la aceleración tangencial, que es esta cantidad de la derivada de la magnitud del vector velocidad en la dirección tangencial, más b, y phi punto es b entre r, lo que me queda es b cuadrada entre rho, perdón, que es el radio de curvatura en la dirección normal. Y esta es la relación que nos interesa, ¿sí? Que ya está escrita aquí. Entonces, el vector aceleración en cada instante, en cada punto de la trayectoria, se puede escribir como una componente tangencial, que es la derivada de la magnitud, tiene que ver con cambios en la magnitud. Estos son cambios en la magnitud de la velocidad y una componente normal que tiene que ver con los cambios de dirección del vector
del vector velocidad. Vean que de este hecho, ¿sí? Este vector es cambios en el vector tangencial, es decir, cambios en la dirección de la tangente, de la velocidad, de la dirección de la velocidad, ¿sí? Y es b cuadrada, la magnitud al cuadrado entre r, ¿sí? Entonces este otro término tiene que ver con cambios en la dirección de b. Esta de aquí pues le llamamos la aceleración tangencial, y este de aquí pues la aceleración normal, es b cuadrada entre r. Vean que es muy parecido al movimiento circular, o sea, es b cuadrada entre r en el movimiento circular. Simplemente en el movimiento circular pues la trayectoria es una circunferencia. En general, el movimiento en un plano, en cada punto podemos asociar un eje de coordenadas locales, unos vectores locales, tangencial y normal, un radio de curvatura, y es como si en ese instante se estuviera moviendo como en una trayectoria circular. Pero esto es en cada instante, en cada punto, pues este radio de curvatura va cambiando, ¿sí? Aquí sería este radio de curvatura, siempre va hacia adentro, obviamente, de la curvatura. Aquí pues sería un radio de curvatura mayor, ¿sí? Aquí pues sería un radio mayor, ¿sí? Entre mayor curvatura tenga, más pequeño es este radio, menor es el radio de curvatura. Entre menor curvatura tenga, menor curvatura tenga la trayectoria, pues mayor va a ser el radio de curvatura. Bueno, esta es la descripción de la cinemática en un plano, el vector aceleración. El vector velocidad siempre es tangente a la trayectoria, y el vector aceleración tiene dos componentes, una tangencial y una normal. La componente tangencial tiene que ver con cambios en la magnitud de la velocidad, la componente normal con cambios en la dirección de v, ¿sí? Esta descripción es muy física, es muy importante porque nos dice cómo es el vector aceleración en términos de cambios de magnitud y dirección de la velocidad. Se pueden obtener algunas relaciones entre las componentes. Bueno, por ejemplo, si quisiéramos calcular el radio de curvatura, lo podemos hacer, ¿sí? Entonces el radio de curvatura lo podemos calcular de la siguiente manera. El radio de curvatura a través de esta relación. Bueno, vamos a ponerlo aquí. Voy a borrar esto de aquí. Y esto pues es la componente tangencial más la componente normal en la dirección normal, y la componente normal pues es esto, ¿no? Y AT es dB en dt, la derivada de la magnitud, y AN es la derivada, b cuadrada entre ρ, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos calcular el radio de curvatura? Pues si conocemos
la aceleración, el vector aceleración, podemos calcular su magnitud. Esta magnitud, pues en esta descomposición, así como lo tenemos, pues sería la componente tangencial al cuadrado más la componente normal al cuadrado raíz cuadrada, ¿sí? De donde podemos despejar, bueno, aquí me faltó ρ, perdón, no terminé, de donde podemos despejar la componente normal como la raíz cuadrada de la magnitud al cuadrado menos la componente tangencial al cuadrado. Ahora, la componente tangencial es esta de aquí, es la derivada de la magnitud, de la velocidad. Por lo tanto, en un problema dado, si nosotros conocemos el vector velocidad en el tiempo, podemos calcular la aceleración en el tiempo ¿sí? Y por lo tanto podemos calcular su magnitud del vector velocidad en específico. Y por lo tanto calcular la componente tangencial. Si conocemos el vector aceleración, podemos calcular su magnitud. Entonces, si la componente normal la calculamos con la magnitud y la componente tangencial, este de aquí y este de aquí, que serían estos que sustituiríamos en esta expresión, con lo cual obtenemos la componente normal, ¿sí? Pero el radio de curvatura está dado en términos de esa componente. Entonces, ρ lo podemos calcular como la magnitud al cuadrado entre la componente normal. ¿Sí? Si quieren lo podemos expresar ya de manera completa como la raíz de a cuadrada menos a tangencial, y ese sería el radio de curvatura. Solo para concretar, la magnitud de la velocidad pues la conoceríamos en principio si sabemos estos dos, ¿sí? Bueno, sabemos r de t, derivamos en cualquier sistema de coordenadas, ya sea cartesianas o polares, como ustedes quieran, como el problema se pueda simplificar en cierto sistema de coordenadas, pero podríamos calcular el vector velocidad y el vector aceleración. Con eso obtenemos la magnitud, lo sustituimos, obtenemos la componente tangencial, derivando su magnitud en el tiempo. Luego tenemos la aceleración, calculamos su magnitud, la sustituimos aquí, menos la aceleración tangencial, que es esta de aquí. Y con eso obtendríamos el radio de curvatura en cada punto o en cada instante de la trayectoria de un problema en específico. Bueno, eso es todo en este video, y en un siguiente video veremos como ejemplo la trayectoria o el movimiento de tiro parabólico, y podremos calcular el radio de curvatura. Obviamente es función del tiempo, si lo ven. Aquí B depende del tiempo, todo depende del tiempo, ¿sí? Por lo tanto, el radio de curvatura, pues en general va a depender del tiempo o va a depender en cada punto de la trayectoria. Bueno, aquí dejamos este video, nos vemos la siguiente.